Hola, bienvenidos una vez más a este espacio donde juntos reflexionamos sobre las enseñanzas más profundas de la Biblia. Hoy vamos a hablar de un tema que, honestamente, nos toca a todos, porque nos hace cuestionarnos algo esencial. ¿Hay algo tan grave que Dios no pueda perdonar? Desde pequeños escuchamos que Dios es amor, que su misericordia es infinita y que está dispuesto a darnos una nueva oportunidad si nos arrepentimos de corazón. Pero también la Biblia menciona un pecado específico que Dios no perdona, y es algo que no podemos ignorar. Este tema ha sido fuente de debates, interpretaciones y para muchos, incluso de miedo. Pero mi intención hoy no es que te preocupes, sino que comprendas profundamente lo que la Biblia nos enseña al respecto, porque la verdad es que este pasaje no solo habla de un pecado, también nos revela el carácter de Dios, su santidad y la responsabilidad que tenemos con las decisiones que tomamos en nuestra vida. Quiero que tomes este momento como una invitación a reflexionar, no desde el temor, sino desde el deseo de entender a nuestro Creador. Si Dios es tan misericordioso, ¿por qué hay algo que no puede perdonar? ¿Es una limitación de su amor o tal vez una cuestión más profunda sobre nuestra actitud como seres humanos? A lo largo de este video vamos a desglosar este tema con paciencia, explorando lo que significa este pecado imperdonable, cómo se menciona en las Escrituras y qué podemos aprender de él para nuestro día a día. Hablaremos sobre qué es el pecado contra el Espíritu Santo, por qué es tan significativo y sobre todo, cómo evitar caer en él. Este no es un tema para asustarte, sino para abrir tus ojos y tu corazón. Porque conocer estas verdades no solo nos da dirección, sino que también nos lleva a una relación más íntima con Dios. Una donde entendemos mejor su voluntad y aprendemos a vivir en plenitud con su propósito. Así que prepárate, porque este viaje no será solo una lección más. Será un momento para profundizar, para escuchar lo que Dios quiere decirnos hoy a través de su palabra y para crecer espiritualmente. ¿Estás listo? Vamos a comenzar. Parte 1. ¿Qué dice la Biblia sobre el pecado imperdonable? Bueno, para empezar, ¿dónde encontramos este famoso pecado que Dios no perdona? Probablemente ya lo has escuchado mencionado en algún sermón o lo has leído en el Evangelio. Está en Mateo 12, 31 a 32, donde Jesús dice algo que a primera vista suena muy fuerte. Por tanto os digo, todo pecado y blasfemia será perdonado a los hombres, pero la blasfemia contra el Espíritu no les será perdonada. A cualquiera que diga una palabra contra el Hijo del Hombre le será perdonado, pero al que hable contra el Espíritu Santo no le será perdonado, ni en este siglo, ni en el venidero. Cuando lees esto, es normal que te preguntes, ¿pero qué es exactamente eso? ¿Cómo puedo saber si he cometido ese pecado? ¿Y qué significa hablar contra el Espíritu Santo? Para entenderlo bien, primero tenemos que ver el contexto en el que Jesús dijo estas palabras. En este pasaje, Jesús estaba enfrentándose a los fariseos, un grupo religioso que constantemente lo criticaba y trataba de desacreditarlo. En este momento particular, Jesús había sanado a un hombre que estaba poseído por un demonio, ciego y mudo. Imagínate el milagro. Este hombre, de repente, podía ver, hablar y estaba completamente libre. Pero los fariseos, en lugar de reconocer el poder de Dios en esta obra, dijeron algo increíble, que Jesús estaba expulsando demonios por el poder de Beelzebú, es decir, el diablo. Y aquí es donde Jesús se detiene y les da esta advertencia. Los fariseos estaban viendo la obra del Espíritu Santo con sus propios ojos, algo que era claramente divino, pero decidieron rechazarlo de manera deliberada y atribuirlo al mal. ¿Ves lo serio que es esto? No estamos hablando de una duda momentánea o de un error que cometemos por ignorancia.
Aquí se trata de una negación consciente, intencional y persistente de lo que Dios está haciendo a través de su Espíritu. Y quiero que pienses en esto por un momento. ¿Por qué crees que este pecado específicamente no tiene perdón? La clave está en el papel del Espíritu Santo. El Espíritu es quien nos guía al arrepentimiento, quien toca nuestro corazón y nos lleva a reconocer nuestra necesidad de Dios. Si rechazamos al Espíritu Santo, estamos cerrando la única puerta que nos puede llevar al perdón. Es como si alguien estuviera atrapado en un edificio en llamas y le tendieran una escalera para salvarlo, pero la rechazara deliberadamente. No hay otro camino. Esto no significa que debas vivir con miedo de haber cometido este pecado sin darte cuenta. Más adelante vamos a hablar de eso. Por ahora, quiero que reflexionemos en lo que esto revela sobre Dios. Su misericordia es tan grande que nos perdona cualquier cosa, nuestros errores, nuestras caídas, incluso las veces que dudamos de Él. Pero lo que no puede perdonar es cuando rechazamos su obra de forma deliberada y definitiva. Porque, en esencia, ese rechazo nos aparta voluntariamente de su amor. A lo largo de esta primera parte, quiero que pienses en cómo el Espíritu Santo ha estado presente en tu vida. ¿Has sentido alguna vez esa voz suave que te guía, que te impulsa a tomar decisiones correctas o que te da consuelo en momentos difíciles? Esa es la obra del Espíritu. Reconocerla, valorarla y responder a ella con humildad es la clave para evitar este pecado. Parte 2. ¿Cómo saber si estamos en peligro de cometer el pecado imperdonable? Bien, ahora que entendemos qué es el pecado imperdonable y el contexto en el que Jesús habló de él, surge la gran pregunta: ¿cómo puedo saber si estoy en peligro de cometerlo? Y aquí quiero ser muy claro contigo. Si tienes esta preocupación, si en tu corazón te preguntas con sinceridad si estás bien delante de Dios, entonces esa misma inquietud ya es una señal de que no lo has cometido. ¿Por qué? Porque el pecado contra el Espíritu Santo no es algo que se haga de manera accidental o sin darse cuenta. No es un error, no es una caída, no es un momento de duda o de debilidad. Es un rechazo consciente, deliberado y constante a la obra del Espíritu. Es cerrar por completo el corazón y negarse, incluso frente a la evidencia más clara, a aceptar la verdad de Dios. Piensa en los fariseos, por ejemplo. Ellos no eran ignorantes. No es que no entendieran lo que Jesús estaba haciendo. Ellos sabían muy dentro de sí mismos que lo que veían era el poder de Dios, pero aún así eligieron llamarlo obra del diablo. Fue una decisión intencional, una actitud desafiante contra la luz que tenían frente a sus propios ojos. Ahora quiero que tomemos un momento para reflexionar en algo importante. Muchas veces, las personas confunden este pecado con errores que todos cometemos. ¿Te ha pasado que alguna vez, por rabia o frustración, dices algo que no deberías, o que dudas de Dios en un momento de prueba? Eso no es blasfemia contra el Espíritu Santo. Dios entiende nuestras luchas, nuestras emociones, nuestras caídas. Lo que Él busca es un corazón que, aunque se equivoque, quiera volver a Él. Recuerda esto: el arrepentimiento es el puente que nos lleva de regreso a Dios. Y si sientes en tu corazón el deseo de arrepentirte, si reconoces tus errores y buscas a Dios, entonces el Espíritu Santo está trabajando en ti, porque solo el Espíritu puede traer ese convencimiento de pecado y esa necesidad de buscar a Dios. Un ejemplo que quiero compartir contigo está en la vida de Pedro. ¿Recuerdas cuando negó a Jesús 3 veces? Eso fue un pecado, sin duda, y uno muy doloroso. Pedro tuvo miedo, dudó, falló, pero después, cuando Jesús lo miró, su corazón se quebrantó. Lloró amargamente y con el tiempo fue restaurado por completo. ¿Por qué? Porque su corazón seguía abierto al arrepentimiento y al amor de Dios. Ahora
Contrasta eso con Judas. Él también cometió un pecado grave al traicionar a Jesús, pero su historia terminó de manera diferente. En lugar de arrepentirse y volver a Dios, Judas se hundió en la desesperación y se alejó completamente. La diferencia aquí no es el tamaño del pecado, sino la respuesta del corazón. Entonces, ¿cómo podemos saber si estamos en peligro? Aquí hay algunas cosas que quiero que consideres. ¿Tu corazón sigue sensible a la voz de Dios? Si sientes esa incomodidad cuando haces algo que no está bien, si el Espíritu Santo sigue hablándote y guiándote, entonces no te preocupes. Esa es una señal de que estás en el camino correcto. ¿Buscas a Dios sinceramente? No importa cuántas veces caigas, lo importante es que te levantes y vuelvas a Él. El pecado imperdonable no es caer, es negarte a levantarte y rechazar la mano que Dios te extiende. ¿Reconoces la obra del Espíritu en tu vida? A veces el ruido del mundo nos distrae y nos hace olvidar lo que Dios está haciendo en nosotros. Pero si puedes detenerte y ver cómo el Espíritu te ha guiado, te ha consolado, te ha hablado, entonces estás caminando en la dirección correcta. En resumen, no te enfoques en el temor de haber cometido este pecado. Enfócate en mantener tu corazón abierto a Dios, en buscarlo cada día y en reconocer su obra en tu vida. El hecho de que estés aquí, escuchando este mensaje y reflexionando sobre estas verdades, ya es una señal de que Dios está trabajando en ti. En la próxima parte vamos a profundizar en algo muy importante: cómo podemos vivir de una manera que honre al Espíritu Santo y evite cualquier posibilidad de alejarnos de Él, porque al final de eso se trata, no solo de evitar este pecado, sino de vivir en comunión con Dios todos los días. ¿Seguimos adelante? Esto se pone cada vez más interesante. Parte 3. ¿Cómo vivir de una manera que honre al Espíritu Santo y nos mantenga cerca de Dios? Ahora que hemos hablado del pecado imperdonable y de cómo podemos identificar si estamos en peligro de cometerlo, es hora de cambiar el enfoque. En lugar de centrarnos en lo que debemos evitar, hablemos de cómo vivir de una manera que honre al Espíritu Santo, que nos mantenga en comunión con Dios y que nos permita crecer espiritualmente. Porque al final, lo más importante no es solo no caer, sino caminar con firmeza en la dirección correcta. Primero, quiero que pienses en esto. ¿Qué significa realmente honrar al Espíritu Santo? Para entenderlo, tenemos que recordar quién es el Espíritu Santo y qué hace en nuestra vida. Según la Biblia, el Espíritu Santo es nuestro consolador, nuestro guía, quien nos enseña todas las cosas y nos recuerda las palabras de Jesús. Él es el que nos transforma desde adentro, el que nos da poder para vivir como Dios quiere y el que nos ayuda a dar frutos espirituales como amor, gozo, paz, paciencia, bondad, fe, mansedumbre y dominio propio. Entonces, honrar al Espíritu Santo significa vivir de una manera que refleje todo esto. No es solo algo que hacemos los domingos en la iglesia, ni se trata de cumplir una lista de reglas. Es un estilo de vida, una relación continua con Dios. Primero, escuchar al Espíritu Santo. Primero que nada, para honrar al Espíritu Santo, tenemos que escucharlo. Y aquí quiero que te hagas una pregunta. ¿Cuánto tiempo pasas en silencio delante de Dios? Vivimos en un mundo lleno de ruido. Hay redes sociales, notificaciones, problemas, tareas. Todo compite por nuestra atención. Pero el Espíritu Santo no grita, no nos obliga a escucharlo. Su voz es suave y para oírla necesitamos crear espacio. ¿Has sentido alguna vez ese susurro en tu corazón que te dice, esto no está bien o ve por este camino? Esa es su voz. Pero si estamos tan ocupados que nunca nos detenemos, podemos pasar por alto lo que Él quiere decirnos. Por eso, quiero animarte a que hagas un hábito de apartar tiempo para estar con Dios, en silencio, en oración, leyendo su palabra.
no porque tengas que hacerlo, sino porque en esos momentos Él te habla, te guía y te fortalece. 2. Obedecer al Espíritu Santo. Ahora, escuchar no es suficiente. También necesitamos obedecer. Y esto puede ser lo más difícil porque a veces el Espíritu nos pide cosas que no entendemos o que no queremos hacer. Tal vez te ha pasado que sientes en tu corazón que necesitas perdonar a alguien, pero te cuesta porque te han lastimado mucho. O quizás sabes que hay algo en tu vida que necesitas dejar, pero te aferras a ello porque te da comodidad o seguridad. La obediencia al Espíritu Santo no siempre es fácil, pero siempre trae paz. Cuando obedecemos, estamos diciendo: Dios, confío en ti más de lo que confío en mí mismo. Y quiero que sepas algo. Cada acto de obediencia, por pequeño que parezca, fortalece tu relación con Dios. Es como un músculo que se ejercita y se hace más fuerte con el tiempo. 3. Vivir una vida que refleje los frutos del Espíritu. La mejor manera de honrar al Espíritu Santo es permitir que su obra se refleje en nuestra vida. ¿Cómo sabes si alguien está caminando con Dios? Por los frutos. Jesús dijo: por sus frutos los conoceréis. Mateo 7:16. Y los frutos del Espíritu, como mencioné antes, son amor, gozo, paz, paciencia, bondad, fe, mansedumbre y dominio propio. Gálatas 5:22-23. Quiero que pienses en esto. ¿Cómo estás reflejando estos frutos en tu vida diaria? ¿Cómo tratas a las personas que te rodean? ¿Cómo manejas las dificultades? Nadie es perfecto, pero el Espíritu Santo trabaja en nosotros para que poco a poco vayamos pareciéndonos más a Jesús. Por ejemplo, si alguien te trata mal, ¿respondes con amor o con enojo? Si enfrentas un problema, ¿mantienes la paz o dejas que el miedo te consuma? Estas son áreas donde el Espíritu quiere trabajar en ti. Y lo hermoso es que no tienes que hacerlo solo. Él está contigo, ayudándote en cada paso del camino. 4. No apagar al Espíritu Santo. En 1 Tesalonicenses 5:19, Pablo nos da una advertencia simple pero poderosa. No apaguéis al Espíritu. Esto significa que debemos ser cuidadosos con las decisiones que tomamos. Hay cosas que hacemos, decimos o incluso pensamos que pueden apagar la obra del Espíritu en nuestra vida. Tal vez sea un hábito que sabemos que no agrada a Dios, o quizás sea una actitud de orgullo, resentimiento o indiferencia. Honrar al Espíritu Santo significa estar atentos a esas cosas y eliminarlas de nuestra vida. No porque Dios quiera que seamos perfectos, sino porque quiere que estemos completamente conectados a Él, sin barreras ni obstáculos. 5. Compartir su obra con otros. Por último, honrar al Espíritu Santo también significa ser un reflejo de su obra para los demás. Cuando vives una vida guiada por el Espíritu, eso se nota. Las personas ven algo diferente en ti, algo que no pueden explicar. Y eso es una oportunidad para compartir el amor de Dios con ellos. Recuerda que el Espíritu Santo no solo trabaja en ti para tu beneficio personal. Él te usa como un canal para bendecir a otros, para mostrarles quién es Dios y cómo Él puede transformar vidas. Entonces, ¿cómo podemos honrar al Espíritu Santo? Escuchándolo, obedeciéndolo, reflejando sus frutos, cuidando de no apagarlo y compartiendo su obra con los demás. No es algo que hacemos en nuestra propia fuerza, sino algo que permitimos que Él haga en nosotros.